de la manifestación de tu gloria. Amén. Marcos capítulo 6, verso 30, dice la Escritura: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo Jesús: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. En esta oportunidad, hoy queremos seguir con nuestra serie de predicaciones que hemos titulado Los Milagros de Jesús. Y por 10ª ocasión, yo nunca imaginé que podía predicar tantas veces dentro de un marco temático. Pero es sorprendente como el Espíritu Santo te va dando entendimiento y te va mostrando tantas cosas que hay para compartir, que uno se queda asombrado. Y por eso siempre digo, yo no sé cómo se puede ser un ministro de Dios, un predicador, cómo se puede guiar una iglesia, cómo se puede ejercer el ministerio sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque para mí es algo imposible. Comenzamos hace muchas semanas esta serie de predicaciones y hoy por 10ª ocasión quiero, a la luz del Evangelio de Marcos, reflexionar con ustedes sobre otro de los grandes milagros, quizás uno de los más famosos milagros de Cristo, el reconocido y bien ponderado, el milagro de los panes y los peces. ¿Cuánto lo han oído mencionar? Bueno, debo decirle que no solamente es uno, ¿verdad? Jesús hizo 2 milagros. A la luz de Marcos, usted lo encuentra en el capítulo 6, el primero, con 5 panes y 2 peces. Y en el capítulo 8, creo, está ahí con 7 panes y unos pececillos. Ahí no da la cantidad. Pero creo que en el primer libro de Reyes encontramos un caso interesante con Eliseo, que es el primer milagro de esta naturaleza, con 20 panes. Así que no era algo que estaba fuera de la gama de las cosas que el Señor podía hacer, pero a mí me resultó interesante cuando estudié este pasaje bíblico encontrarme en el Antiguo Testamento este milagro también. Este famoso milagro, el primero citado por Marcos, de los panes y los peces, tiene un mensaje poderoso de lo mucho que dice, que es lo que yo quiero compartir. Y el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón que nos enfoquemos en este milagro mirando la respuesta integral de Jesús a las necesidades de la gente. Por eso creo que muchos hoy descubrirán la preocupación del Señor en ayudarlos, no solo en una área de su vida, sino en todas las áreas de su vida para suplir las necesidades que puedan tener, porque solo el Señor es todopoderoso. Y como todopoderoso puede suplir todo lo que haga falta. ¡Aleluya! A la luz de Marcos, Jesús
y sus discípulos estaban desarrollando una acción misionera de gran escala. Se habían dividido de 2 en 2 y llevaron las buenas nuevas a la gente. Jesús los comisionó. Eso es lo que se conoce como la misión de los 12. Al final del día, algunos estiman que como a las 3 de la tarde, regresaron contando de las grandezas de Dios, de los testimonios de salvación, sanidad y liberación. Las 3 de la tarde era ya el último tramo del día, porque después de las 6 el día terminaba con la oscuridad. Por lo tanto, era una buena hora para comenzar los aprestos de recogerse y hacer lo que se iba a hacer en la última etapa del día. Y ellos habían tenido un día muy activo, habían estado predicando, llevando la palabra, compartiendo el evangelio, orando por los enfermos, por los necesitados. Fueron de 2 en 2, cumplieron con esto y al final del día vinieron o regresaron contando, hablando de las grandezas de Dios, hablando de los testimonios de salvación, de sanidades y liberación. Físicamente estaban agotados, por eso Jesús los invita a hacer un aparte, a un lugar apartado para descansar. Yo puedo especular que Cristo tomó esa decisión primero para que no se explotaran físicamente. Segundo, para quizás hacerle algunas correcciones de lo que habían estado haciendo. Y tercero, para pasar balance probablemente de todo ese trabajo y del impacto que habían tenido. Jesús los llama aparte para descansar. Sin embargo, la gente no los deja quietos. La gente no se va a su casa, sino que los siguen a donde iban y se aglomeran una gran multitud. Recuerden que todo esto está pasando alrededor del mar de Galilea o lago de Genesaret. No era el mar abierto Mediterráneo, es un lago enorme, pero es Galilea, es la zona donde Cristo se ha estado moviendo, donde ha estado impactando de un lado a otro, dando a conocer las buenas noticias de su evangelio. La gente se dio cuenta de la estrategia de Cristo de salir un poco de la multitud y apartarse con sus discípulos, y la gente le cayó atrás, como diríamos popularmente nosotros. La gente los persiguió, la gente se abalanzó hacia donde ellos se fueron y se aglomeró una gran multitud. Es impresionante, hermanos, la respuesta de la gente cuando la iglesia sale a las calles a llevar el evangelio. Es impresionante el impacto que producen los discípulos de Cristo siempre cuando salen a alcanzar a los que están perdidos. Pasó aquí en la misión de los 12, pero hoy en día pasa igual. Tenemos la experiencia, por ejemplo, en la iglesia de la Romana, cuando hemos hecho algo que llamamos Operación Salvación. Con ese trabajo hemos ido a algunas 10 provincias del país. Recuerdo la experiencia de Constanza, de Cotuí o provincia Sánchez Ramírez, de Azua, que fue la primera en el sur, de Moca, que fue una muy impactante en el Cibao. Y en cada una de esas experiencias que hemos hecho esta comunidad, le llevamos el evangelio, algunas ayudas de ropa y medicina, y los invitamos a un culto evangelístico. Y es interesante cómo la gente responde, todo en un día. Todo en un día, por la mañana, después de media mañana, vamos, le hablamos. Y muchas veces en eso nos ganamos más de 100 almas.
Pero al final de la tarde, cuando concluimos con el culto evangelístico, hemos tenido experiencia de más de 300 almas que le han entregado su vida a Cristo. Y uno ve cómo la gente llega deseosa de que sigan predicando, de que le sigan hablando, de que le sigan orando, porque están hambrientos de las cosas de Dios. Yo no sé cuántos de los hay aquí han participado en cosas como esa. Muchas veces uno tiene miedo de compartir el evangelio, pero la realidad es que la gente está necesitada y la gente te agradece en una mayoría cuando tú le hablas de Dios. Es impresionante. Yo puedo entender la reacción de esta gente. Esta gente fue impactada por la misión de los 12 y quería estar más tiempo con Jesús y sus discípulos. Querían recibir más bendición, escuchar más orientación espiritual ante tanta necesidad que tenían. Dice el verso 33 de este capítulo 6 de Marcos: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Eran como ovejas que no tenían pastor, y Cristo comenzó a enseñarle muchas cosas. Aquí hay un detalle importante que siempre me llama la atención, y es la reacción de Cristo frente a ese fenómeno. ¿Cómo reaccionaba Cristo ante la gente que quería más, que venía necesitada, que lo seguía buscando más, por más, esperando más, deseoso de más? Siempre los evangelios resaltan la compasión de Jesús. Y creo que en uno de los primeros mensajes yo hablé mucho de la compasión. Jesús esperaba, llegaba, los veían y quizás estaba cansado, pero al ver la necesidad sentía compasión de ellos. Cristo se identificaba con ellos. Era una reacción frecuente en Cristo, sentir compasión por la gente y sus necesidades. Lo segundo que me llama la atención en esta parte es que ante la necesidad el Señor responde atendiendo esas necesidades hasta el sacrificio. Y eso es una gran lección para nosotros. Es algo poderoso. Yo diría que es un desafío para los cristianos de hoy. Y usted me preguntará, ¿y cómo eso es un desafío para los cristianos de hoy? Bueno, nuestro compromiso con las necesidades de la gente, yo siento que es muy poco hoy en día. Los cristianos de hoy no nos sentimos tan comprometidos con las necesidades de la gente. Los cristianos de hoy estamos muy concentrados en nuestros problemas, en nuestras agendas, en nuestras fiestas, en nuestros afanes, en nuestras metas personales. Estamos muy concentrados en nosotros, en nuestro ocio. Yo veo como los cristianos de hoy, y sobre todo en muchos jóvenes, que es una necesidad de ir al cine. Es una necesidad sentarse a ver una película popular en el momento. Y yo no estoy diciendo que necesariamente eso sea pecado. Lo que quiero resaltar es cómo vemos nosotros nuestra vida cristiana y cómo vemos nosotros la necesidad de la gente. Cristo tenía un compromiso con la gente, muy diferente a lo
que vemos en los cristianos de hoy. Estamos centrados en nuestros objetivos personales. No tenemos disposición de ayudar a la gente que tiene necesidad, comenzando con la necesidad espiritual. Creo que la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI en sentido general, debe reaccionar y parecerse más a Cristo. Estar más identificada con las necesidades. La iglesia de hoy debe tener más compromiso con la obra de Dios. Ese compromiso con la obra de Dios debe ser grande y debe ser prioritario. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Creo que una parte importante de la iglesia, sin darse cuenta quizás, se ha paganizado. Pastor, ¿qué usted dice con paganizarse? Bueno, que asumieron o hemos asumido una conducta cristiana donde solo buscamos que Dios nos ayude. Venimos al culto de los martes y Dios me va a ayudar. Vengo al culto del domingo si tengo una gran necesidad. Pero muy pocos tienen deseo de rendir servicios al Señor, aprovechando el tiempo que quedamos aquí en esta tierra. Esa es una realidad. Yo puedo testificar que si hoy soy pastor y trabajo como lo hago en la obra de Dios, es porque aprendí desde niño sobre la importancia del compromiso con la obra de Dios. Los cristianos del siglo XXI tienen que sentir carga por la obra de Dios. Deben sentir afán por la obra de Dios. Deben sentir responsabilidad con la obra de Dios. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que ayudar. Y yo no me estoy refiriendo al galloloquismo de un grupo de evangélicos. Pastor, ¿y qué es el galloloquismo? Un grupo de hermanos que son gallolocos, que quieren estar haciendo y deshaciendo como le viene a su cabeza. La iglesia no es un centro de locos. La iglesia tiene propósito. La iglesia tiene una agenda de trabajo. La iglesia tiene una misión. Hay gente que lo que quiere estar es ellos haciendo cosas. Y el evangelio no es de persona. El evangelio es de un colectivo que se llama iglesia. Aleluya. Que son los que llevan el evangelio. Lamentablemente, por falta de entendimiento, falta de visión o lo que usted quiera poner, hay mucha gente que viven trabajando de manera unilateral, desconectada de la iglesia. A mí me da pena. Hay iglesias que usted ve el grupo, pero realmente están divididos en decenas y en millares, porque cada quien tiene un plan en su cabeza. Para los que no me conocen, yo no pastoreo iglesia así. Yo pastoreo iglesia y le he pedido al Señor eso, que estén unidas en propósito. Si vamos a evangelizar, todo el mundo estamos evangelizando. Si vamos a estudiar la palabra, todo el mundo estamos estudiando la palabra. Si vamos a tener un retiro, todo el mundo estamos en retiro. Marcos relata que Jesús y sus discípulos, ya en el lugar donde tomarían un descanso, continuaron atendiendo a la gente con sus problemas y su deseo de recibir la palabra de Dios. Por este detalle, porque eran como ovejas sin pastor. Iglesia, mientras reflexionaba sobre esto, el Espíritu Santo me hizo entender que la gente tiene más necesidades espirituales de lo que nosotros pensamos. La gente tiene más necesidad espiritual de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, debemos siempre hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudar. Marcos dice que la hora avanzó
y los discípulos le dijeron a Jesús que era tiempo de despachar a la gente. Mire cómo dice el verso 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, maestro, y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Los discípulos estaban reaccionando como se reacciona naturalmente y estaban buscando una solución al tiempo que estaban también declarando su incompetencia para resolver el problema que provocaba el despido de la gente. Aquí hay un punto importante, porque yo creo que ha sido una estrategia del diablo en contra de la iglesia de hoy, y quiero que me preste mucha atención. Creo que ha sido una estrategia del enemigo limitar el poder de Dios a las necesidades específicas o estereotipadas, limitar a la iglesia a necesidades específicas, vendiendo la idea de que Dios es solo una respuesta parcial, de que en Dios solo tenemos respuesta para algunas cosas, para la tristeza, o para aquello, o para bregar con un demonio. Satanás ha tratado de vendernos la idea de que las soluciones que tú encuentras en el Evangelio, en la relación con Dios, a través de Cristo, son solo para problemas específicos, para necesidades muy particulares, pero que en otros temas de tu vida, en otras áreas de tu vida, en otros problemas que enfrentas, ahí no es cosa de iglesia, ahí es cosa de dinero, relaciones o especialistas. Lo que yo he venido a decirte como verdad fundamental, como mensaje principal, y fue lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón, es que Cristo Jesús tiene una respuesta integral a las necesidades humanas. ¿Qué quiere decir eso? Una respuesta que lo incluye todo. Integral es eso. Si usted busca el significado en cualquier diccionario, dice: integral significa que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo. He venido a decirte de parte del Señor: Cristo Jesús tiene una respuesta integral para todas tus necesidades. Todas. Y quizás me dice: ¿y esto, pastor? Todas. ¿Y aquello? Todas. ¿Y lo otro? Todas las necesidades. Una respuesta para todas las necesidades. No podemos caer en la trampa que a veces parece inocente. A veces parece que es prudencia. A veces parece que es sabiduría, etcétera. ¿Cómo le pasó a los discípulos? ¿Cuál es el problema que ven los discípulos? Es tarde y hace hambre. Es tarde y hace hambre. Nosotros podemos orar por los endemoniados y ser libres. Podemos orar por el cojo y comenzar a caminar. Pero no podemos resolver el problema del hambre. ¿Entendió bien? Ese es el planteamiento que hay aquí. Los discípulos están reaccionando de manera natural. Por eso me impresionó la respuesta de Cristo. Porque la respuesta de Cristo viene con un concepto total de las necesidades de la gente. Cristo no vino solamente a sanarte la mano.
vino a sanarte la cabeza también, a sanarte el corazón, a sanar la familia, a sanar las finanzas. El concepto de Jesús no era particular, era integral, todo. Por eso los discípulos vienen con el problema donde Jesús y le dice: Señor, hay que despedir a esta gente, es tarde, hay que mandarlo a las aldeas. Por el cálculo, el dato que dan los evangelistas de 5,000 hombres, si usted pone 2 muchachos y una mujer por cada hombre, o vamos a poner 2 nada más para promediar conservadoramente, pudiéramos estar hablando de 15,000 personas que habían en ese lugar. Supone por cada hombre una mujer y un niño. Estamos hablando de 5,000 hombres, 5,000 mujeres y 5,000 niños. Estamos hablando de 15,000 personas. Ahora usted entiende a los discípulos, ¿verdad? Es como que nosotros en la batalla de la fe en el Estadio Olímpico, con 60,000 gente ahí, hay que resolverle la comida a toda esta gente. Ve que los discípulos no son tan carnales. Nosotros somos bastante carnales también a la hora de calcular. Los discípulos tenían una preocupación entendible, real. Y le dicen: maestro, hay que despedir a esta gente. Se hace tarde y esa gente no ha comido, tiene el día detrás de nosotros. Están detrás de nosotros desde que comenzó el día. Y respondiendo Jesús les dice, verso 37, dadle vosotros de comer. Ustedes están preocupados por el hambre de ellos. Dadle vosotros de comer. ¿Cómo, Señor? Me imagino que dijo Pedro. ¿Qué dijiste? Darle de comer ustedes. Ustedes también tienen para darle solución ahí. Obviamente, nadie esperaba una reacción de esa naturaleza de Cristo. Ahora, cuando Cristo le dice esto, los reta. Y yo durante el batallatón estuve hablando un día del reto cuando somos retados por Dios. Muchas veces nuestra fe, nuestra convicción cristiana va a ser retada. Dios nos va a colocar en una situación donde nuestra fe va a ser retada. $15,000 personas preocupados por ellos. Y entonces Cristo le dice, bueno, vamos a solucionar el problema. Denle de comer. ¿Usted qué hubiera dicho? ¿Y de dónde, Señor? ¿Cómo tú me estás pidiendo algo como eso? Así respondieron ellos. Dice, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ellos hicieron un cálculo, creo que fue Andrés o Felipe que lo hizo. En la versión de Juan usted encuentra, porque este milagro está en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en algunos hay detalles que el otro no tiene. Pero que vayamos y compremos pan por 200 denarios. ¿Usted sabe cuánto eran 200 denarios? El salario de 10 meses para un hombre. Casi un año de salario. El ministerio de Cristo no creo que tuviera esos fondos. Y era natural que reaccionaran. Mire, Juan dice en 6:7 de Juan, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho
que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Aleluya. Ahora Jesús le dice, dadles de comer. Estaba retando su fe. Estaba convidándolos a la manifestación del poder de Dios y estaba provocando en ellos una reacción frente a un problema. Yo no me quiero extender, pero yo he llegado a la conclusión en mi experiencia cristiana que los verdaderos creyentes, la verdadera fe, sale a relucir en los momentos de dificultad, en los momentos de aprieto. Aleluya. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Lo que usted cree verdaderamente va a salir cuando esté la situación bien difícil. Cuando viene un problema de marca mayor, cuando hay un problema grande, que no se resuelve con cualquier cosa rutinaria o recurso que rutinariamente nosotros podamos conseguir. Jesús le dice, denle de comer e instruye a sus discípulos a dividir a las personas en grupos y hace una oración por lo que había disponible. Yo no sé si usted se atrevería a hacer una oración así, pero Cristo hizo esa oración. Dice Juan que cogió la canasta con los 5 panes y los 2 peces y oró al cielo delante de toda esa gente. Yo no dudo que alguno dijera, pero Cristo votó la tercera, porque danos a comer tan chin. Si había muchos jóvenes ahí, me imagino, ¿verdad? En días pasados yo le mando una comida a unos muchachos que estaban trabajando con nosotros y me vinieron con la queja. La compramos en un sitio y se la mandamos y me vinieron con la queja el otro día. Pastor, necesitamos cambiar el suplidor de la comida. Y digo, ¿y por qué? 2 pedacitos de pollo. Yo le dije, pero yo como con eso. No, pastor. Nosotros necesitamos aunque sea 4. Porque hay hermanos que comen, ¿verdad? Aquí no hay. Es allá en la Romana que hay muchos comelones. Jesús tomó la canasta con los 5 panes y los 2 peces, oró, lo partió y se lo dio a sus discípulos para repartirlo. Ninguno de los evangelios explica cómo se multiplicaron. Pero dice que los discípulos los repartieron y alimentaron 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, y después sobraron 12 cestas. ¿Qué eran las cestas? Eran una especie de fundas de almohada que utilizaban los judíos itinerantes en la época para cuando tuvieran que dormir en el monte, en el camino. Eso eran las cestas, no era una canasta como tal, era como una especie de funda de almohada que ellos siempre cargaban con ella. 12 cestas sobraron. ¿Cómo lo hizo el Señor? Aquí les voy a contar un testimonio que yo le cuento mucho a los nuevos creyentes en la clase de membresía. Tengo un tiempo que no lo cuento, en las últimas cosechas no lo he contado. Pero como al 4º, 5º, quizá el 6º año de la iglesia en la Romana, nosotros habíamos comprado una planta para comenzar. Nuestras iglesias, nosotros usamos planta para los aires acondicionados. Y habíamos comprado una planta usada porque fue lo que pudimos en el momento. Y teníamos esa planta, pero después de 2 años o 3, esa planta colapsó y a cada rato nos dejaba a mitad de culto, sin aire, se apagaba todo y demás. Y decidimos que teníamos que comprar una planta nueva. Y voy donde nuestro asesor en esa materia y me dice, sí, pastor, ustedes necesitan una planta nueva de tal nivel
Y le digo, ¿cuánto cuesta esa planta nueva? Me dice $34,000 puesta en muelle, sin las gestiones aduanales, etcétera. $34,000. En ese momento era un momento muy apretado para la iglesia porque acabábamos de dar el paso de comprar el segundo edificio y habíamos asumido varios préstamos de los dueños anteriores del edificio que lo tenían hipotecado de diferentes maneras y eran como 3 o 4 préstamos que se estaban pagando, pero para nosotros fue una oportunidad porque solamente dimos una parte y asumimos los préstamos. Por tanto, las finanzas de la iglesia estaban muy comprometidas. Cada mes Dios tenía que obrar para nosotros poder cumplir con esas responsabilidades. Imagínense, con toda esa presión viene esta necesidad. Hay que comprar una planta. La cosa se puso tan crítica que la planta en cada culto explotaba. Hablo con el asesor y le digo, vamos a comprar una planta. Ah, pues avíseme, pónganos la orden. Me reúno con el cuerpo oficial de la iglesia, la junta de ancianos. Necesitamos comprar una planta y la vamos a comprar nueva. ¿Y cómo, pastor? Bueno, yo no sé, pero tiene que ser nueva. No podemos estar pasando vergüenza cada rato. Esto es una iglesia que está en los medios. No podemos apagarnos a mitad de culto. Así que vamos a orar porque necesitamos una planta nueva. Vamos a orar. Pero no hay cuarto. ¿Usted está entendiendo eso? Cuando uno dice, vamos a orar, como quien dice, Señor, mira, ve lo que tú vas a hacer. Vamos a orar. Pero yo estoy desesperado porque viene el culto y viene cada culto. Hablo con el asesor que tiene una empresa grande que brega con eso y le digo, necesito que me preste una planta de toda la capacidad de la que tú rentas para ponérmela ahí. Me dijo, no se preocupe, pastor, vamos a meter mano, vamos a sacar esa planta vieja que Dios va a proveer. Me reúno con la gente de finanzas de la iglesia y le digo, ¿qué tenemos? Me dicen lo de la mensualidad. Lo de pagar los préstamos, pastor. Faltan 5 o 7 días, pero creemos que ya con los cultos que faltan se completa y para el 30 vamos a cumplir con la mensualidad. Y le digo, ¿y entonces la planta? Cuando le hago ese planteamiento, una de las hermanas dice, bueno, lo único que tenemos adicional es una cubeta que hemos estado echando las monedas de las ofrendas. Porque vamos a esperar que se llene la cubeta para trabajar con esas monedas y no estar trabajando continuamente. Vamos a llenar la cubeta y luego contamos las monedas. Ahí vino un acto de fe que si usted me pregunta cómo, yo no se lo puedo explicar. Le dije a la encargada de finanzas, vamos a dar el avance de la planta con el dinero del día 30 que se va a pagar a los bancos. Y la mensualidad, pastor, Dios la proveerá desde la cubeta. Usted aplaude, pero mire. En ese tiempo no había moneda de 25. Peso, 5 y 10. Porque con 25 se llega rápido. Pastor, y entonces comiencen a contar moneda y a depositar moneda. Jehová hará el milagro. Y para la gloria de Dios, yo no sé cómo explicarle, las hermanas no saben cómo explicarle. Comenzaron a contar moneda.
Contaron, no pudieron terminar. Depositaron, unos días después volvieron a contar, no pudieron terminar. Depositaron. La historia termina en que las monedas no se acabaron hasta que se juntaron los $34,000. No es posible juntar $34,000 en una cubeta de 5 galones con monedas de 5, de 10 y de a peso. Eso no es posible. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y yo le llamo a ese milagro el testimonio de la cubeta. Porque el Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una respuesta integral para las necesidades humanas. Esa es la verdad. Una respuesta completa. Quiero terminar con eso. Jesús tiene una respuesta integral para las necesidades de los seres humanos. Muchos piensan que como para el Señor la necesidad espiritual es la más importante, el Señor se va a olvidar de las otras necesidades. Algunos no se convierten por eso. Una señora me dijo en una ocasión: pastor, a mí me sostiene un hombre casado del cual yo soy su amante por más de 10 años. Él me dice que no se puede casar conmigo. ¿Cómo podré yo servirle al Señor si para eso debo terminar con la persona que me sostiene? Esa mujer, me recuerdo como hoy cuando me hizo ese planteamiento. Me dice: pastor, ese es el hombre que me sostiene y él me dice que no se puede casar conmigo porque él no va a destruir su hogar. ¿Cómo podré servirle al Señor? Otros dicen: ¿cómo le voy a servir al Señor si yo dejo este negocio de bebidas? Esto es lo que le da dinero a mi casa. Otros me han dicho: ¿cómo dejo de hablar mentiras si esa es la fuente de mi éxito o la razón de mi éxito? Y quienes hablan así muchas veces quieren servirle al Señor de corazón, pero tienen obstáculos como esos. Porque ellos piensan que solamente el Señor puede resolver algunos problemas. Yo he venido a decirte a ti que eres un hermano en la fe con experiencia, o a ti, amigo, que me estás escuchando por primera vez, a ti que has pensado buscar de Dios, pero hay una batalla con algo que no puedes dejar. Porque piensas que Dios no se mete en eso. Porque piensas que el Señor puede hacer algunas cosas, pero estas otras no. El mensaje que he recibido de parte de Dios para los que me escuchan es: Dios tiene una respuesta total para todas tus necesidades. Hay una respuesta completa. Hay una respuesta. Dios te quita el pecado, pero también resuelve los otros problemas que hay en ti. Él es todopoderoso. Ese es su nombre, todopoderoso. Dios no se limita por nada. Involucra a Dios en ese problema que tienes. Pídele que te ayude en esa batalla que tienes. He venido a retarte.
He venido a provocarte en el nombre de Jesús. Involucra a Dios en esa batalla que tiene, en ese problema que tiene. Ese problema no parece evangélico. Ese problema no parece que es los problemas que se resuelven en la iglesia. Yo he venido a retarte de parte de Dios. Dadle de comer. Echa para adelante a ver si Dios es Dios. Si no es todopoderoso, como dice la palabra. Él es todopoderoso. Quiero que los músicos se acerquen. Él es todopoderoso, iglesia. No lo saque de ese tema. Él quiere estar metido en ese problema. El Señor